Las batallas de freestyle son todo un fenómeno a nivel mundial. Una competición de rap que es seguida por millones de jóvenes. Un evento que rebosa talento y pasión llenando estadios. Acercando un espectáculo que crea nuevos ídolos. Mi nombre es Jemmy. Mi AKA es Scone. El AKA es tu nombre de guerra, es el personaje con el que te subes al escenario. Soy campeón nacional e internacional de freestyle. Esta es mi pasión y quiero que descubráis este mundo desde dentro, con los protagonistas, a través de mis ojos. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' tos. Cántalo, vándalo, manda flow, súbete y pájalos. Es el turno de réplica. Al igual que pasa en el fútbol, el freestyle nace en la calle, en los parques, donde grupos de chavales se reúnen para disfrutar de su pasión, batallar. Así es como se entrena. Allí es donde te enfrentas a tu primer público y solo algunos llegarán a competir profesionalmente. Las competiciones de freestyle son un espectáculo que implica pasión, talento y un gran manejo del lenguaje. Suelen realizarse en grandes espacios. En ellas, los freestylers nos enfrentamos verbalmente a una lucha uno contra uno, donde utilizamos el ingenio para eliminar a nuestros rivales. En España y en Latinoamérica se encuentran los mejores del mundo. Cada MC o maestro de ceremonias tenemos nuestro propio estilo a la hora de rapear. En este viaje por el mundo del freestyle tendremos la posibilidad de charlar con la élite de nuestro país, mis compañeros, y descubriréis que los gallos son mucho más que un grupo de chavales que lanzan rimas. Comencemos el viaje. En 2005, la marca de bebida energética más famosa de nuestro país creó una competición sin precedentes, la primera gran batalla de freestyle. En ella participaron muchos ídolos de rap del momento. Estoy en Sevilla y voy al encuentro del campeón de esta competición, el primer gallo del gallinero. Mi nombre es Atu, que te voy a contar que tú no sepas. 25 años de grupo y Sevilla la chepa. SFDK nos avalan las canas, son las 9:30 de la mañana y me han citado la Z. Yo, esa foto tiene 3.000 likes ya y todavía no la has subido. Y todavía no la has subido. ¿Qué dices, miro? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien, muy bien. Bien, aquí tranquilo. Oye, qué bonito, tío. Está guapo el sitio. Yo había Joder. subido de noche nada más. Qué guay, tío. De día es la primera vez que lo veo, ahora O sea, contigo. Pero de noche aquí te tienes que sentir Christian Bale, ¿no? Sí, Ah, pero... Batman. Cuando tú te presentaste a Gallo, tú ya tenías tu carrera. O sea, tú tenías, ¿qué? 3 discos, 2 discos, no me acuerdo, pero... 4, por ahí, claro. 4 discos, ¿sabes? Hostia, ¿por qué alguien que ya tiene su carrera hecha decide... Aunque, claro, supongo que en ese momento no sabrías que te ibas a exponer tanto con Claro, con sí Gallo. sabía, ¿eh? Iba... Sí, ¿no? Red Bull me contactó tanto a mí como a otros raperos famosos, porque al ser la primera batalla había que darle nombre a la batalla. Iba Chota, iba Lírico también, y había en el primer cartel gente que al Hostia. final no estuvo. Solo fuimos Legendario y yo. Y a mí siempre me ha gustado aventurarme y me ha gustado la competición. Y iba muy nervioso, pero bueno, salió bien, ahí estuvimos. Coño, de puta madre, la experiencia que tal. Cuando acabó todo... Yo lo pasé muy mal, tío. Yo lo pasé Sí, todo ¿no? mal, Guillo. Sí, sudando todo el rato las manos, muy nervioso, Claro. tío. Muy nervioso. Hostia. Llegaste allí de los nervios y de repente saliste ganador y ahí te planteaste seguir por esas líneas o dijiste, bueno, ha sido una No, anécdota. del ya tirón. Salí ganador, tío. ¿Sabes lo que siempre me pesa? Siempre la batalla que todo el mundo recuerda es la mía con el Va, ¿no? Que era como la auténtica final, porque mi final fue con Eder Darlo. Es la primera vez que hacíamos freestyle así. Por ejemplo, tampoco a mí me cogía súper de nueva el hacer 6 rondas. Claro. Claro, era la primera, la segunda, la tercera eran divertidas. Cuando me tocó ya con Eder Darlo, los dos, ya no hacíamos más que repetirnos y que Claro. y ahí íbamos cansados, ¿sabes? Entonces no fue tan apetitosa como la que tuve con Herba. Claro. A mí se me plantea la pregunta de no solo en el freestyle, en la música o en el arte en general, ¿cómo crees tú que afecta el sitio de donde eres a cómo plasmas después tu arte? Hostia, yo creo que todo. La persona influye al arte, ¿no? Pero luego a la persona la influye el clima, entonces todo va en cadena. Evidentemente mi arte siempre va a tener que ver conmigo y yo siempre tengo que ver con mi tierra y
no con mi tierra para decir, mi tierra, sino que yo soy de aquí porque hay un clima y yo creo que el clima sobre todo nos hace como personas. O sea, se puede decir que entonces has dejado semillitas de Sevilla por el mundo entero. Eso es de las cosas que más me gustan, tío. Qué guay. Eso es de las cosas que más orgulloso estoy, que es lo bonito del rap, igual que yo conozco los barrios de Zaragoza, de Madrid, de Barcelona, porque el rap es la información que nos damos la gente de los barrios unos a otros y cambiamos y ya sabemos que Málaga no es adobado, es alobado. Claro. ¿Entiendes? Pues todas esas cosas es la televisión que hemos tenido. Antes de que no hubiera Chad D, el cantante de Public Enemy, decía que el rap era la televisión de los barrios, ¿no? De los negros y de... Otra cosa que yo me pregunto mucho es como, ¿cuánto tiempo llevas rapeando? ¿20 y tantos años, no? Si no 30 o así, no sé. No lo sé, toda la vida, no lo sé, porque 25 llevamos como grupo, pero... Bueno. Rapeando, yo hice la primera canción, yo creo, a lo mejor en el 93. Más que de, como hablábamos, de llevar 30 años rapeando, lo que de verdad me enorgullece es llevar 25 con mi grupo. Desde que nos conocimos con 17, 18 años, sabíamos a dónde íbamos. Y que da igual que haya trabajo, que hubiera novias, que lo que sea daba igual. Sabíamos a dónde íbamos. Y hasta hoy. Pues bueno, bro, muchas gracias por todo. Ya está con el referente sevillano por excelencia. Ahora me voy a ti. Ahora con un malagueño pelirrojo, malagueño y pelirrojo. Es de loco. Parece que te clavo con nota. Cuídate mucho, nos vemos por ahí. Hermano. Venga. Zatu fue el primer gallo, pero actualmente somos muchos los que nos dedicamos al freestyle. Aprovechando que estoy en el sur, he querido citarme con un compañero malaguita. Su nombre es Alfonso. Su a.k.a. BTA, de Betarine, por su pelo pelirrojo. Y muchos le consideran un crack del doble tempo, que por si no lo sabéis, es rapear al doble de velocidad. Cuando yo entro en el bombo todos flipáis, puesto que tengo un nivel que ninguno asimiláis. Con esta métrica que traigo en Imperio, yo combino técnicas e ingenio para aplicarte un gran punchline. Mira cómo manejo la rima que suena de nuevo en la trayectoria. Y esos raperos se piensan que conmigo tienen victoria, pero cuando rima el pelo zanahoria, lo hace a una velocidad mayor que Flash Gordon dentro del DeLorean. ¿Qué pasa, tío? Yo me voy esperando. ¿Qué dices, brother? ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Sí, tío, tenía ganas de verte, loco. Yo también, bro. ¿Qué? Nada, aquí estamos, tío. Hostia, un malaguita delante de otro malaguita. Sí, y en Sevilla, tío. En Fuera de Sevilla, Málaga. Algo que me llama mucho la atención de ti fue que tuviste una subida de nivel cada año más, y de repente, sin que nadie se lo esperara, de un año para otro, literalmente te convertiste en de los mejores del mundo. Porque a mí me costó 200 años, o sea, ¿cómo coño lo hiciste? Por favor, necesito saber eso. Yo creo que ha sido simplemente porque he disfrutado lo que he hecho, tío. Es decir, en 2013 empecé, durante ese año rapeaba por gusto con mis colegas y disfrutaba y no me daba cuenta que estaba mejorando, pero porque simplemente disfrutaba. Y así creo que ese ha sido el progreso durante todos los años. Ha sido increíble, de hecho, en los últimos 3 años, en la final nacional de Red Bull, siempre has protagonizado la mejor batalla. Sí, bueno, para la gente sí, suele ser la batalla que más le mola. Ahora me queda ganarlas, ¿no? Pero y bien. vale, ok, ¿qué falta entonces? Haces la mejor batalla, pero no la ganas. ¿Qué falta entonces? ¿Qué crees que No ocurre? lo sé, tío, porque te diría, no sé, igual te diría suerte o el momento, ¿no? Ciertas circunstancias, que le guste un momento X o Y al jurado, pero yo creo que va más allá de allí, ¿no? Que pensar eso no es de ganador, ¿no? Como el que dice. Creo que todavía tengo que pulir cosas y, bueno, espero que algún día las pueda pulir del todo y conseguir ganar, ¿no? Pero bueno, estamos en proceso aún. ¿No? Malaguita de verdad, de corazón, de los que... De toda la vida, hermano. Los que comen espeto en agosto. Bacho. Ok, ¿qué te ha dado a ti Málaga Bueno, en tu freestyle? digamos que gira en torno a lo que hemos mamado desde chico, ¿no? Que en nuestro caso ha sido Málaga. Entonces mi freestyle también nace de ahí, ¿no? Yo todo lo que sé es de rapear con gente de Málaga, del vocabulario de la gente de Málaga, de mis amigos de toda la vida, fuera del rap de Málaga, ¿no? Porque es donde me he criado. Igual que una persona de otra ciudad, pues tendrá otro estilo y otras raíces. Yo creo que cada uno, en su forma de hacer todo, ya no solo, en nuestro caso el freestyle, ¿no? O el rap, sí que, quiera o no, tiene muy ancladas sus raíces. Y en mi caso son las de Málaga, ¿sabes? Bueno, Alfonso, a.k.a. BTA, ¿tú eres de los que dice a.k.a. o AK? Yo digo Aka, de Málaga, hermano. Es que estaba eso hablando de es donde malaguita, voy. yo digo Aka, tío. Ya he estado con un exponente sevillano, he estado con un exponente malaguita, no malaguita. Malaguita. Malaguita, De comer ¿entiendes o no? peto.
¿Y qué te parece si me acompañas a hablar con un exponente gaditano, Pero de puro, ¿no? De pura cepa. pero tope. de locos? De los que verifican, ¿no? De los que hacen... brrr. Pues venga, vamos ¿Te para allá a viene? verificar. Vámonos. Vamos en busca de probablemente uno de los MCs más divertidos de la escena nacional. Él lleva muchos años compitiendo y casi siempre metiendo su humor gaditano en cada palabra que sale de su boca. Me llama Cone, qué alegría. Menos flow que Bertín o pone en una ferretería. Los raritos de la clase en la tele cada día. Suelta tu punchline, verificar es cosa mía. David Fernández, a.k.a. Mowgli How, tírate un verificado a la cámara. Brrr, todo el mundo aquí verificado, ¿vale? Ya, la gente que no está viendo ya, ¿cuántos seguidores tiene? Pues 1000, 2000, 3000 nuevos. Eres el gallo que siempre está, es que no puedo definirlo de otra manera, siempre estás ahí. Red Bull 2045, tú vas a seguir estar ahí, por ahí haciendo para algo bien seguro. o para mal. ¿Cuántas veces has participado ya, tío? Desde el 2008 no he fallado ninguna. 2008, 2009... y 14, 15, 13, 16, 17, No, el 13 18. también. 13 también. 13, que fue cuando me tongaron contra Can. 2013, 2014, 15, 16, 17, 18. Mira, es muy fácil, la gente se estará dando cuenta, es muy fácil pasárselo bien contigo y yo creo que ese carisma especial que tú tienes, que te ha hecho abrirte camino ahora también en el mundo de YouTube, en el Bad Mowgli, ¿crees que tiene algo que ver con el de dónde eres? Sí. Hay mucho dentro de ti. Yo creo que sí, porque no es lo mismo la alegría que desprende una persona del sur a de otro lado. Y es que tiene... No, ¿eh? Claro. Es que eso está comprobado. Porque es que como en Andalucía, en Cádiz, en Málaga, siempre hay sol, la gente sale a la calle y se comunica entre ellos. Es que es así. En el norte de España llueve 200 días, cada 365 días, pues la gente está en su casa encerrada y aquí nosotros salimos a la calle, nos lo pasamos bien. Y yo, qué día más bueno, se voy a tomar algo. Y aquí la gente se comunica y esa alegría y esa forma de comportarnos como andaluz, yo creo que la transmito al YouTube, igual que tú la transmites en las batallas. Tú, por ejemplo, dices, uno tiene toda la cara como... Eso es andaluz, eso no te va a decir uno de Lugo. Uno de Lugo no te va a decir, tú tienes toda la cara como una chancla reversible. ¿Qué creéis que tiene el freestyle andaluz que no se tiene en otro lado del mundo? ¿O el freestyler andaluz? Yo creo que la gracia, la espontaneidad, incluso la alegría. Por ejemplo, es que tú eres ahora mismo el máximo representante que tenemos en Andalucía y es que se te nota en el escenario, porque tú haces reír al público. Otro va, el de Madrid suele ir a maldad, los de Alicante suelen ir a estructura, y tú vas a reírte de la otra persona, a ridiculizarla, y eso es súper andaluz. Entonces, cuando de pequeño a lo mejor tú veías a uno que tenía mucha oreja y le decías, tiene la oreja como, yo qué sé, ¿sabes? Y eso es tu esencia. ¿Y tú cómo lo definirías? Yo pienso que en el freestyle también va un poco por el individuo, ¿no? Igual no todo el mundo de Andalucía tiene ese cliché, por ejemplo, a lo mejor yo no soy tan, a lo mejor de ese estilo, o yo qué sé, gente como Swiss Pain y tal, pero creo que sí que tienes la pizca, ¿no? Que al final lo notas que es andaluz, ¿no? Ya sea por el acento y que esos matices de, digamos, de gracia o de vivencia al final, aunque tu estilo no esté enfocado a eso totalmente, te salen sin querer. La realidad es que tu ciudad, tu barrio, tu casa y tu entorno forman parte de ti. Por eso nuestra escena nacional de MCs es tan diversa, porque vivimos en una tierra llena de riquezas y matices que en el freestyle se transforman en rimas, en flows y en punchlines sobre el escenario. Los que nos dedicamos al freestyle sabemos que lo que ocurre en el escenario no tiene por qué asemejarse con la realidad. La presión del público, la velocidad de respuesta, la adrenalina te pueden jugar una mala pasada a la hora de improvisar. Voy al encuentro de un MC que sabe lo que es que las redes sociales se te echen encima por una rima polémica. El gallo más salvaje del gallinero. Entra Jesús, dices cuánta luz hay, entrando sobre el puto look guay como un Urujai. Sé que tu cerebro va a hacer crunch después de este punchline. Hay demasiados rappers que me recomiendan, entran en el ritmo, están contra las cuerdas, fuera de peligro. ¿Qué me recomiendas? Haciendo hijos, convertido en leyenda.
Para que no te conozcas, y enlazo ya con la primera pregunta, Zasco Master, uno de los que... No sé si creaste un estilo o venías ya mamándolo de gente como Jalones o el Bar, este tipo de métrica alicantina, pero sí que lo perfeccionaste con un carisma y un carácter especializado que eres simplemente tú. Realmente sí que me fijé, como dices, en Hal, porque me llamaba la atención que no fuera la clásica rima, que no fuera improvisado, mira ya me he cagado porque sabes te he ganado y la cuarta barra, sino que era una estructura más compleja. Pero Zasco es un tío súper agresivo, bastante hardcore en sus rimas. Y en estos tiempos de que nos preguntamos todo el rato, ¿hay límites en el freestyle? ¿Debería haberlo o no debería haberlo? ¿Por qué justo en este meollo de presión social tú decides llevar este personaje tan agresivo adelante? A ver, realmente entre Ginés y Zasco no hay tanta diferencia. Lo único que pasa es que el carácter más fuerte, digamos, lo saca solo en el escenario y en la vida real es una persona más tranquila, claro, que realmente si puede evitar conflictos, ¿sabes? Pues los tiene, no hay necesidad, no tienes que andar con prepotencia, con ese carácter en el escenario por la vida, porque al fin y al cabo a todos nos masacrarían si fuéramos como vamos en el escenario. Pienso que el límite está ahí, en el momento en que cruzas, faltarle el respeto que no sea dentro del papel que estás ejerciendo. Se desvirtúa todo. Sí, totalmente. Se cae todo. De repente un día te levantas, eres trending topic mundial porque alguien ve una batalla y la descontextualiza. ¿Cómo fueron esos días? A ver, realmente yo cuando me desperté, o sea, no era ni consciente, cogí mi móvil como todos los días, me metí al Instagram primero y después cuando abrí Twitter, es que ni podía abrirlo de las notificaciones que habían. Dije, ¿qué coño hago yo el primero? Y vi que era por la rima de FJ y toda la controversia. Al principio no le quise dar la importancia, pero como al avanzar las horas y ver que iba más y a más, y era una bola de nieve que engordaba y engordaba, y ya sentía esta impotencia. Es decir, claro, es que por muchas explicaciones que dé, siempre va a haber alguien que puede tener prejuicios, tiene ganas de inventar. Bueno, pues ahora si te parece, vamos a ir a hablar con un compañero que es de tu ciudad, que yo creo que te va a sonar, y tiene una manera muy distinta de hacer freestyle y de contemplar el mundo de las batallas. Vamos a hablar, ¿qué te parece?, de los límites en el mundo del freestyle. Si es que debería verlo. Vamos para allá, te lo voy a presentar. Vamos. Igual te suena. Lleva poquito, ¿eh, el chaval? El lenguaje de Zasco en el escenario es directo, es agresivo, muy callejero, y por eso quiero comparar su discurso con el de alguien completamente opuesto, un en sí de conciencia, la figura más mainstream del freestyle actual. Yo cuando suelto un punchline intento ser distinto y golpear en el punto ciego de tu instinto. Subir al escenario, soltarme un frasón, que la gente lo escuche y grite ¡qué cabrón es el arcano! Simplemente lo deja clavado y además te demuestra que lo hace improvisado. Porque el freestyle siempre ha sido mi placer, por eso el público me escucha y solo puede renacer. Guillermo, tengo una pregunta que me mola mucho. De repente, y a mi juicio eres de los que, si no el que mejor ha abierto las puertas del mainstream en cuanto al freestyle, ¿cuál sería el siguiente paso del freestyle? Wow, eso sería mucha responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Yo creo que siempre se le puede dar más exposición a todo en la vida, menos a Rosalía. Seguro que hay un cuadro aquí de Rosalía que no hemos visto, pero... Sí, menos a Vox y a Rosalía, a todos se le puede dar más exposición, pero yo creo que la clave es hacerlo con respeto. ¿Cuál crees que son las líneas que un artista tiene que tener a la hora de tocar según qué punto para que no hiera la sensibilidad de la gente o que no enfurezca y encienda la llama de la turba digital a la que estamos acostumbrados últimamente? Yo creo que no habría que poner ningún tipo de límite. O sea, ni al artista, ni a la persona que luego, a la turba tuitera, esta que llamamos. Si nos quieren quemar, pues que sean libremente de quemarnos, pero sin censurar ni a una parte ni a otra. Luego está el nivel de conciencia en el que esté cada parte. O sea, cada uno tiene que coger la responsabilidad que quiera o que pueda, tanto los artistas como el público. Yo no voy a obligar a alguien que rapea a que tenga que tener contenido feminista, contra la homofobia, contra el racismo. Si no quiere, pues
pues que obviamente no vamos a ponerle un camino determinado al arte, sino perdería el sentido de lo que hacemos. Zasco, si te vuelve a ocurrir, ¿tirarías una rima de este peso, tan chunga, digamos? Tan directa y malversable, ¿no? Sí. Sí que la volvería a utilizar porque es un recurso totalmente lícito y legal en una batalla de gallos que, como reitero y he dicho antes, es un arte interpretativo. Si no lo sabes, es desconocimiento. Y tú utilizarías, pero no solo la que tú utilizaste, me refiero en ese tema. Sí, cualquiera hardcore. Cualquier rima medio hardcore que afecte a según qué colectivo sensible, bla, bla... Claro, es que es un poco abstracto. Rima medio hardcore, colectivos sensibles... Yo expresaría todo lo que fuera acorde a mis ideas. En este caso, si yo con una rima creo que en mayor o menor medida puedo hacer apología de actitudes machistas, pues no lo haría. Zasco y Arcano son figuras que llevan muchos años de freestyle sobre el escenario, cada uno con su identidad y con su rol, pero ¿dónde estarán los límites para las nuevas generaciones? Esto es lo que hay, sé que soy el puto campeón, puesto que haciendo freestyle yo nací con este don. ¿De qué mierda vais? No sé qué cojones aparentáis cuando suelto un punchline cada gana competición. Y esos rappers intentaron compararse a lo que yo hacía cuando me adaptaba un sample, pero loco, yo soy el más bueno. Mi mayor virtud es la música que hago y disfrutar con ello, así que no lo entienden luego, que yo soy la W, el rapero que se va a pasar el juego. Y sí, sé que soy un dios parguero, de Murcia a la televisión y más tarde hacia el cielo. Vente conmigo que quiero hablar contigo. Vamos. Una movida. Una de las nuevas promesas... Bueno, yo no sé si eres nueva promesa. Estoy un poco cansadillo que me digan promesa, yo voy a acabar diciéndolo. Pero bueno, vamos a dejar el término. Has cumplido más que has prometido ya, a esta altura, ¿no? Bueno, eso va en función de gusto, yo creo. No, en función de gusto no, cabrón. Has conseguido muchas cosas en, ¿qué, 2 años, así? Sí, 1 añito y medio, 2 años, sí. Joder, ¿sabes? O sea, que estás como en la cresta de repente. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo llevas eso desde tu perspectiva? Eres un chaval que empieza porque te mola y de repente en 1 año y medio, ¡pam! No, a ver, yo antes de pegar el boom, por así decirlo, de hacerme conocido, ya estuve rapeando mi tiempo, obviamente como cualquiera que empieza a ir rapeando con sus colegas o desde el anonimato, por así decirlo. Y bueno, al final, pues mira, tuve la suerte de pegar el boom y de ahora poder compartir escenario con los más grandes, incluyéndote a ti. Mira, te voy a hacer ahí el cumplido. En base a esto te quería preguntar, también por el choque generacional que hay entre nosotros, que no es tanto. Desde tu punto de vista, desde el punto de vista de un chaval joven que viene con otros valores, que se ha criado con otros valores, a lo mejor los que tenemos más años que un bosque de Ucrania, sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva y a dónde crees que tiene que apuntar esta nueva dirección? A ver, yo siempre voy a ser partidario de que un artista es un artista y no tenemos por qué educar a nadie ni estamos obligados. Sin embargo, creo que más allá de eso hay una moral y hay una ética que tenemos que cumplir. Es decir, nosotros, ya que tenemos la suerte de poder hacer lo que nos gusta delante de tanta gente, qué mínimo que intentar aportar algo a la sociedad. Dentro de 10 años, ¿cómo te gustaría verte y cómo crees que te vas a ver? Dentro de 10 años no me veo como freestyler porque a mí lo que me gusta es la música y no sé, le puede gustar más a la gente o menos, pero al final a mí es lo que me hace feliz y yo quiero desarrollar mi carrera en base a eso. Arcano, Zasco y Walls saben lo que es el éxito, pero hay distintas maneras de tocar la gloria. A la cima se puede llegar por varios caminos. Voy al encuentro de un ejemplo de constancia y de valentía. Un freestyler que por ser youtuber y no venir de un parque tuvo que vencer muchos obstáculos y aguantar el embiste de los haters. Mi nombre es Force, he venido a ser el king. Si soy todo lo que soy es por todo lo que fui. La vida es un punchline, es así. Y si las 3 barras previas no puedes llegar al fin. Me he caído y me he vuelto a levantar. Si conoces la derrota, la victoria sabe más. Al igual que el Atleti ya he perdido en la final. El que la sigue la consigue y yo lo voy a demostrar. Aprendí que eso a lo que llaman talento tan solo es la suma de horas de entrenamiento. He esquivado muchas piedras, me ha costado mucho esfuerzo. Y por ese Manel de 15 no voy a dejar de hacerlo. Manel, aka Force, ¿qué tal?
Bien, tío. Para poner a la gente un poco en perspectiva, tú empezaste en el mundo de las batallas, si no me equivoco, al principio como fan, después un poco como comentarista / qué sé yo, opinador, si es que se le puede llamar así por YouTube, y de repente entras de manera activa y estás considerado de los mejores de España. Eres como un ejemplo de superación para muchísimas personas. Decides que quieres hacer algo y lo llevas hasta el final, y increíble, por lo cual te felicito por ello. ¿Cuál es, no sé si el momento más feliz de tu carrera, pero el momento clave de tu carrera? Hombre, yo creo que cambiar de lo que es el principio, igual fue la Red Bull de Mallorca, que fue el primer paso más importante que di, pero realmente el día clave de mi vida fue el 23 de septiembre del año pasado, que fue la final nacional en la que quedé subcampeón por primera vez. Esa nacional iba sin ningún cartel de favorito, iba como uno de los mantas así a priori, y llegué a la final, eliminé a Beta, que era un favorito en cuartos, luego al equipo, y esa final con Chuti, que tiene casi 7 millones de visitas. No sé. Ese día me cambió la vida totalmente. Has superado como un montón de complejos sociales que había alrededor tuya por el hecho de que tú no has aparecido de un círculo de raperos al uso, es decir, como iba diciendo antes, de un parque, de no sé qué, tú simplemente un niño que aparece de YouTube. Has pasado bastantes malas épocas, te ha llovido mucho hate. ¿Cómo has superado eso, tío? Y personalizando un poco más dentro de tu dolor, si es que quieres hablar de esto, sí. ¿Qué tipo de comentarios son los que más te han llegado a afectar o a doler? Al principio los que se metían con mi físico y con lo de niño rata me afectaban bastante, me jodían bastante. ¿Te consideras un niño rata? Es que depende de lo que quiera llamar por niño rata. ¿Qué llamarías tú niño rata? Yo niño rata le llamaría a la persona que tenga la edad que tenga, venga donde venga y haga lo que haga, detrás de su ordenador lo único que hace es hacer críticas tóxicas a todo el mundo. Bien, imagínate que Force hubiera sucumbido a esta mierda, ¿vale? Sí. Hubiera sucumbido a este dolor. ¿Qué hubiera sido de Force entonces, si no hubiera elegido el mundo de las batallas? Pues no lo sé, tío. Que realmente las batallas... Las batallas a este hombre no le han hecho nada, tú no te preocupes. Era todo una excusa. ¿Qué tal, tío? No, parece que apareció Nicolas Cage de repente. La cara, ¿no? Dale un beso a tu colega, hombre. Un abrazo tú también. ¿Todo bien o qué? No me quejo, no me quejo. Si no me equivoco, tú fuiste una de las personas que estuvo ahí también apoyando a este hombre. A Force, ayudando. Desde tu perspectiva, como, además desde la perspectiva de un gallo experimentado como tú, ¿sabes? Que llevas muchos años en la movida. ¿Cómo viste todo este fenómeno de odio alrededor de él y qué te movió a acercarte a ayudarlo, que era uno de los nuevos él? La situación es que yo en su momento me sentí identificado aquí con... ¡Ah, qué bonito eres! Con el señor Force, porque cuando estaba yo empezando también, como soy así, llevo gafas sin cristales, visto de cosas raras y demás, también me hacían mucho bullying, me atacaban mucho de pequeño. Y cuando vi a este hombre aquí que estaba empezando a hacer batallas y todo esto, y pasándolo muy mal por todo el bullying que le estaba haciendo toda la gente, porque parece que no, pero la gente puede ser muy cruel, puede ser muy cruel. Pues yo, viendo esa situación, me vi reflejado en él y dije, bro, yo lo pasé mal yo solo, pero que tú no tienes por qué pasarlo solo, ya lo sabes. ¿Te das cuenta? Dirígete a todos los haters que engloban la masa oscura que persigue a Force, que es como Frodo, ¿sabes? Y un montón de gente negra persiguiendo detrás. Y nada, dile lo que quieras decirle a los haters de Force. Chicos, vosotros le odiáis, pero por mucho que le odiéis, él va a seguir levantándose por muchas veces que se caiga. Porque al fin y al cabo, esto él, a mi parecer, no lo hace solamente por la gente que le apoya, sino también por la gente que no le apoya, para demostraros que os equivocáis. Y espero que algún día dejéis de odiarle y empecéis a quererle tanto como deberíais quererle, o como le quiero yo. Venga, un abrazo. Pero yo voy a añadir un hijos de puta. ¿Qué tienes que decirle tú a esa masa negra de orcos que te persiguen? Me gustaría decirles que en lugar de concentrar el odio a la gente que no les termina de entrar, que canalicen ese odio en amor a la gente que les rodea. Detrás de cada AKA hay una persona que a veces no encaja bien todos los golpes. Con Manel hemos caminado a través de la constancia, así que hablemos de talento innato con un rival al que Force aún no ha podido vencer. Loco, conecta tu wifi, mira el skyline. Están tranquilos en la live porque todo está guay. Lo mío es la disciplina de las rimas en freestyle. Soltarlas tan directas sin pensarte ni el punchline. Dejando que fluyáis, formas concretas, deja que nos metan. Vuelan alto como los cometas y con metas grandes y objetivos grandes. Pero no pueden pararle porque la forma es discreta. Bennett,
Me llama mucho la atención tu cara porque siempre parece que estás muy feliz. Entras de rebote en la Nacional, súper de rebote, ganas la Nacional, haces una Inter que flipas y te acabas convirtiendo en uno de los rostros más queridos y en una de las puntas de flecha no de las nuevas promesas, porque no me gusta esa palabra, pero sí de la nueva generación. ¿Cómo llevas eso y qué piensas al respecto? Siempre me importa y me importa mucho qué es lo que hago, lo que yo dejo. Lo que no me importa tanto es el resultado. A mí un resultado me da igual. ¿Cuánto te importaba el resultado? ¿Cuánto me importaba el resultado? El resultado me importaría 6. Bueno, está bien, está bien. Hombre, obviamente importa, pero lo que yo hago me importa 10. Los resultados a lo mejor son 5 para mí, en general. Lo que pasa que, bueno, una vez estás en una final nacional, pues el 6. El freestyle es una movida que necesita ídolos nuevos todo el rato. Lo habréis visto. Siempre hay uno que sube para volverlo a bajar, para que suba otro y que otro sea el puto amo y va un poco por época y todos pues, hemos pasado por ahí, ¿no? Ahora mismo te aman. Mal. Te súper aman. Ya. ¿Estás preparado para cuando te odien? Sí, tío. Estoy preparado porque... Obviamente todo lo que te llega te afecta para bien o para mal y el apoyo se nota y se agradece y cuando lo que llega es hate también se nota y no se agradece obviamente, pero como que yo sé desconectar muy bien de lo que es el mundo de batallas, vuelvo al barrio, cambio el chip, sigo metido en mi bola, haciendo mi freestyle, escribiendo lo mío, pensando en lo mío y haciéndolo con los míos como el primer día, como el día que empezamos y entonces no miro esas cosas, no estoy pendiente de eso, salvo el rato que obviamente me he ido a competir a no sé dónde o estoy los días previos a una competición, que si la rueda de prensa además, pero fuera de lo que es el circuito corto totalmente con eso, entonces llevo mi vida independientemente de eso. No te persigue. Force, una pregunta un poco en torno a él. Sinceramente, súper mega honestamente, tú en esta nacional ibas a ganar, te estabas preparando de hace mucho, te lo estabas tomando full, como hay que... Bueno, como nos lo tomamos casi todos, ¿no? ¿Te hubieras imaginado que te hubiera eliminado Bennett en la final? Realmente el estilo de Bennett, que es un estilo más métrico, más tal, en Red Bull siempre ha habido estilos que les ha podido ir bien, pero hasta ahora si realmente tú miras todos los campeones nacionales y no había ninguno que se centrase en la métrica, en el rapeo, y vaya, en la regional, por ejemplo, no le fue tan bien, ¿sabes? Entonces yo a priori no le veía como los favoritos. No me esperaba que me fuese a ganar Bennett en la final. Force y Bennett tienen dos personalidades completamente distintas. Son dos bombas de freestylers que se encuentran en la cima y que todavía tienen mucho que mostrar. Para muchos el freestyle son solo batallas, pero es un arte en constante evolución y por ello otro tipo de espectáculos comienzan a aparecer. Es el caso de mi grupo, Frenetic. Nosotros hemos creado un show de improvisación donde el público toma la palabra. En el evento participamos un DJ, el Gran Jace, y 3 MCs súper diferentes. Vamos a conocer a la parte más cerebral del grupo, Chuti. Toda una eminencia del freestyle. Mi cerebro es la genialidad interna, lo que Wakanda, la tecnología moderna. Quitarme de Madrid sería jugar a Silent Hill sin usar la linterna. Esta es mi presentación para el documental de improvisación, enseñando lo que hay en freestyle, consolidando mi carrera a base de punchline. ¿Qué dices? Mi frenético. ¿Bien o qué? ¿Tú qué? Sergio Castro Gisbert o Gisbert Castro. Se supone, Chuti, se supone por creencias generales, lo que dice todo el mundo por internet, que eres el mejor. De lo que hacemos, el número 1 eres tú. ¿Por qué crees que dicen eso? Y si estás de acuerdo. No estoy de acuerdo porque no creo que haya un mejor. O sea, esto ya en serio, o sea, creo que no hay un mejor. Creo que hay como escalones dentro de... Para mí existe sí como una élite. Y creo que dentro de esa élite, que sean los 10, 15 del mundo, se pueden ganar entre ellos. O sea, evidentemente no llega a ser días como tal el freestyle porque, por ejemplo, yo qué sé, mi padre no me puede ganar. Claro. Pero Mau, tú, Arcanos, está 100%. Hay una serie de gente que creo que entre ellos se puede ganar. Por eso no creo que haya un mejor, porque no creo que nadie gane siempre, seguro. ¿Cuál es la diferencia entre Chuti y otros competidores? Porque yo sí la sé, pero quiero que la cuente. Hay un momento de tu vida en el que de repente tú dices, vale, voy a enfocar esto en mi trabajo. Y ya se ha convertido en mi trabajo literal, así que voy a profesionalizarlo no solo cuando voy al evento a cantar, sino desde casa. ¿Qué ocurre con tu vida en ese momento? ¿Cómo lo enfocas? O sea, yo intento volcarme sobre esto y hacerlo mi profesión hasta el punto de que dejo mi antiguo trabajo en el que estaba, justo termino la carrera y
y decido dedicarme a esto. Y para mí esto no solamente, como tú dices, subir al escenario, competir, sino que intento tener una actitud profesional con el promotor que me contrata, ponérselo fácil, tener un respeto hacia el público que viene y que paga una entrada. Yo intento dar siempre mi mejor versión y si un día no sale, pues que no sea porque yo no he estado lo suficientemente predispuesto. Sí, pero cuando fuimos al Mundial, al primer Mundial por equipo que se hizo en el planeta Tierra de freestyle, que fue en Chile, y que íbamos mentalizados todo el avión, bueno, y los días previos en plan de, bueno, vamos a lo que venga. Y fuimos con Inver. O sea, realmente fuimos como Freeletics. Si tuvieras que explicarle a alguien lo que es Freeletics y desde tu punto de vista, ¿por qué surge, por qué nace y qué te mueve a ti Freeletics? Yo te digo a ti Freeletics. ¿Y qué neurona se te enciende? ¿La del amor, la del odio, la del asco? El odio, el asco, ¿te imaginas? Bueno, pues Frenetic es mi grupo, es donde disfruto realmente, donde menos trabajo porque es un show de free muy largo, estamos todos interviniendo constantemente y creo que surge de ofrecer algo nuevo. Al final todo era mucha competición, a lo mejor algún show de free suelto, pero un show de free que al final era las 4 pruebas típicas y escurrir un poco el bulto. Y esto está pensado como en plan, no vamos a hacer un show de verdad, como si fuese un concierto pero en freestyle, ofreciendo cosas nuevas. Y creo que ha aportado al free al punto de que, bueno, han salido más grupos después. Si alguien tiene una mala idea, nadie va detrás, ¿sabes? Pero... Tal cual. Pues ¿sabes qué? Vamos a ir a buscar a la otra parte de Frenetic, al otro que queda, y a ver si los terminamos de convencer. ¿Vamos o qué? Chuti es sinónimo de madurez emocional, de inteligencia, pero sobre todo de confianza. Su función en Freeletics es fundamental para que siempre tengamos los pies en la tierra. Los dos vamos al encuentro del tercer en sí, un campeón internacional que, aunque es el más mayor de los tres, en el fondo es el niño chico del grupo. Con un balón y 2 segundos te hago un hack-trick. Voy a reventar bolas de Pang en modo panic. Es Tony Hawk tirándose un Mac Twist. ¿Quién te gana batallas dando un backflip? Señor. ¿Qué pasa? ¿Qué Menos dices? mal que me he traído esto, porque si no, me muero esperando. Está aburrido, ¿no, tío? Un poquillo. ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué tiene que ¿Bien o qué? ¿Todo bien? ¿Tú qué? ¿Bien? Tranquilito. Aquí ¿Sí? esqueteando, ¿no? Reventa, como siempre. Muy bien. Dando el jaro. ¿Qué? Pues guay, tío. ¿Cómo vas? ¿Qué me dices, tío? Nada, aquí estamos, que quería hablar contigo un poquito. Sorpréndeme. Campeón del mundo de 2014. Sí, señor. Uno de los nuevos campeones de España, de la nueva generación, de cuando el nuevo testamento del freestyle, y de los que empezaste a formar parte de que se hiciera profesional esto. Nuevo testamento. Nuevo testamento del freestyle, me encanta Me ha llamarlo encantado. así, tío. Es que es bomba, ¿eh? De los primeros que empezaste a viajar a Latinoamérica, a hacer competiciones allí y tal, y todos nosotros aquí en España decíamos como, Dios, ¿qué estarás haciendo allí? ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo eran los primeros pasos de vamos a ganar pasta de esto? Fui con toda la ilusión del mundo, ya ves, primer freestyler que se va a Latinoamérica, pero también con mucho miedo, ¿no? Porque es que me voy a encontrar allí. ¿Cómo va a ser? Y fue como lo que estábamos viendo en España, que se estaba empezando a mediatizar y a ser como dioses para los niños. Pues allí multiplicado por 15, allí fue de locos. Te haces campeón del mundo, vas a Latinoamérica, te pegas un par de giritas guapas que te pegaste por ahí. Cuando vuelves a España, ¿qué traíste de allí? Hostia, he aprendido esto, voy a empezar por estos caminos. Pues sobre todo el decir qué insignificante soy, porque allí llegué, ya te digo, recién campeón, y el primer día, estaba con Kaiser, con Código, rapeando en un parque, y vino un niñito, empezó a rapear y dije yo, ¿y este chaval? Digo, si me pega 1000 vueltas. Y es como que intenté absorber todo lo bueno y dije, todo lo que me queda por aprender. Yo estoy muy orgulloso de formar parte de Frenetic, pero me gustaría que contara por qué se te ocurrió Frenetic, porque fue idea tuya, básicamente, y por qué pensabas que era necesario. ¿Qué crees que da Frenetic? Pues sobre todo el cambio de dejar de batallar a hacer freestyle y llevar el freestyle a otro nivel. Yo creo que lo que mola de Frenetic, tío, es que nos salimos un poco del modelo batalla, modelo confrontación, y ofrecemos al público un espectáculo en el que ellos son los protagonistas y en los que ellos tienen la última palabra sobre de qué vamos a improvisar y qué va a hacer, sin que nos enfrentemos en ningún momento entre nosotros y sin que perdamos la interacción. No sé cuánto tiempo estaremos Chuti, Inver, Hace y yo con el proyecto Frenetics. Lo que sí os puedo garantizar es una cosa, que hasta el último día nos estrujaremos el cerebro y nos dejaremos el alma para que todo nuestro público disfrute con nosotros.
La profesión de freestyler es relativamente joven y con un futuro aún por descubrir. Por eso, muchos en SIS tienen lo que podríamos llamar un plan B. Viajo a Barcelona para entrevistar a 2 referentes. Ambos siguen en el freestyle, pero abriendo nuevas puertas profesionales. Voy a visitar primero a un gallo muy top al que la tensión de las batallas acabó apartando del circuito. KHAN, presentación. Pa' ser como esta mierda hay que romper bien el bidón. Cuando yo cojo el micrófono rompo al estilo y al anfitrión, para que aprendan que los profesores te ofrecen lección. Empiezo y nunca paro. Soy un cabronazo, hermano. Cuando entro en el micro siempre os dejo de entrenados. Yo soy el cabrón de mierda que te rompe a lo artesano mientras hace las mejores figuras con sus 2 manos. ¿Qué pasa, tío? Sí, hermano. ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien, ¿Todo bien o qué? Bien. Perfecto, tío. Sí, ya ves. Oye, pues qué sitio más guapo me has traído, ¿no? Sí, sí, está muy chulo. Aquí se ve todo Barcelona. Acá, por lo que parece, por lo que yo leo, no sé, lo que yo leo de ti, me refiero. No lo que dice la gente de ti, lo que yo leo de tu persona, de las veces que hemos coincidido y tal. No le mola a Can el rollo de la farándula, ni de los focos y esas movidas. Can es más tímido, le gusta más estar en zonas de confort, con confianza, y no busco mucho ser la cara del cartel, no busco estar ahí en todos los, ¿sabes? No me gusta aparecer en los medios, no me gusta que mi cara se lo ve. Soy una persona que no le gusta mucho estar en lo que es el centro de mira. En el epicentro. Claro. ¿Crees que se puede hacer carrera ahí? Me refiero, sin estar en el epicentro, sin salir en ningún lado y desde casa funcionando digitalmente, o que en algún momento te vas a tener que enfrentar a eso que no te gusta. Realmente se puede, porque yo lo hago así y yo sé que se puede. Tengo las plataformas digitales que te mantienen, ya sea YouTube, Spotify, iTunes, Apple Music, ahora está creciendo, está Deezer, hay un montón de plataformas digitales que están manteniendo a un artista un búnker, que está en un búnker, ¿sabes? Está manteniendo un búnker. Claro. Luego también es necesario, para ampliar lo que es público, extenderse, estar en la cara, estar en el centro, estar en la portada. Eso es... Va a ocurrir, Can. Sí, eso tiene que ocurrir, Me acompaña, para una vez que te he pillado no te voy a soltar, claro. Para una vez que te veo en 25 años. Me acompaña a hablar con un coleguita de por aquí de Barcelona. Sí, claro. Él también va un poquito... Él está más dentro del freestyle, pero también tiene su película aparte, de sus letritas, sus poesías, te va sonando, ¿no? Sí. Ya me he imaginado algo. Can prefiere rapear en un estudio de grabación que en una batalla. Y no lo culpo, porque a veces la tensión a la que nos enfrentamos los freestylers nos pasa factura. Vamos al encuentro de un gallo indispensable, el Racing Corona. El encima sensible del panorama nacional. Él también tiene un plan B, vinculado a versos y rimas, pero en otro tipo de formato. Soy quien representa a Varna, desde Montjuic hasta las Ramblas, imperial como la Torre Akbar, un 360 patinadores en Macba. Ya me he recorrido el globo, vivo de mi pasión, pero no me acomodo. No tengo corona, pero duermo en un trono, porque cierro los ojos sabiendo que tengo todo. Pablo, a.k.a. Blon. Yo te llamo Pablo. Claro, los amigos Pablo, tío. Es más bonito. ¿Tú cómo lo llamas, Yo, Pablo Blon, según según estoy enfadado. Vale. Como mi madre, ¿sabes? Hostia, ¿tu madre te dice Blon? No, pero a lo mejor me dice Pablo, me dice cariño. Bueno. Si está enfadada me dice Pablo, vale, y si no, cariño, igual. Ok, está bien. Tienes 2 títulos nobiliarios que la gente te ha puesto, ¿vale? Uno es el Racing Corona, debido a que, a pesar del nivel que tienes, todavía no te has consagrado como campeón de España de Red Bull principalmente, pero aún así estás como entre el nivel de los campeones de España. Y otra es que tienes el mejor ingenio de España. ¿Qué piensas de estos 2 títulos? Pienso que, como tú dices, que siempre he mantenido un nivel que yo creo que es alto. Nunca me he considerado que sea el mejor, porque siempre creo que hay gente que ha estado por encima de mí. Pero sí que he estado entre los mejores y
y por H o por B nunca he podido conseguir el título de la Red Bull, que es lo que más ganas tenía de conseguir, que he tenido más ganas de conseguir siempre. Y en cuanto a lo del mejor ingenio de España, pienso que es debatible, que sí que está claro que mi fuerte es el ingenio, pero creo que hay mucha gente con mucho ingenio, como por ejemplo tú, o Chuti, Sweet Pain, Tirpa, gente que tiene muchísimo ingenio, y al final eso yo creo que llega por gustos. Y emocionalmente tú empiezas a tirar por una vertiente nueva, que es el mundo de la poesía. Sí. ¿Se puede decir que es tu plan B? Cuéntanos cómo entra, por qué, cuándo te da el chispazo y qué esperas de esto. Sí, bueno, desde pequeño siempre me ha gustado mucho escribir, siempre he sido, yo creo que mucho... Aunque desde que conocí el rap, yo creo que he sido siempre mejor escritor que rapero, que al final mis letras las plasmo en una instrumental, pero se me da mucho mejor escribir que rapear, eso es un hecho que todo el mundo sabe, que creo que la parte fuerte de mis canciones son la letra al final. Y entonces siempre me ha gustado escribir poesía y tal, es algo que llevo desde pequeño, que llevo viendo en mi casa desde pequeño, mi madre siempre recitando poesías y tal. Y al final pues me dio por empezar a escribir textos cortos, como partes de letras mías que escribía y que no iba a sacar en canciones, las empecé a publicar en Instagram. Y vi que tenían mucha aceptación entre la gente y empecé a pensar, hostia, pues está muy bien que la gente, aparte de por el freestyle o por algunas canciones que tengo, me empiecen a conocer por mi letra y mi forma de escribir. Y a raíz de ahí pues me ofrecieron hacer un libro y me metí de lleno, o sea, no me lo pensé. Cogí algunos poemas que ya tenía, digamos que los ordené y acabé haciendo el libro Eternamente, que fue mi primer libro y estoy muy contento con cómo quedó. La editorial me enseñó un poco cómo es el mundo de literario, porque es muy diferente. Al final es diferente, pero no es tan diferente al mundo del freestyle, digamos, ¿no? Y entonces me di cuenta de que yo lo que quiero en realidad es dedicarme a eso, a escribir. Mira, ¿cómo os gustaría veros dentro de 20 años y cómo creéis que os vaya a ver? Yo creo que, al menos yo, haciendo música por placer, sin presión ninguna, sin necesidad de sacarla, y aún así viviendo de ella. Yo de aquí 20 años me veo escribiendo. Me veo escribiendo mucho más maduro, obviamente. De aquí 20 años tendré cerca de 50 tacos ya. O sea, que se dice pronto, ¿sabes? Ojalá, es que igual ya... Entonces me veo escribiendo y seguramente trabajando en algo que no me espero. Ha sido un placer enorme estar con vosotros, que me hayáis recibido en esta ciudad tan preciosa que es Barcelona. Me da una vibra especial Barcelona, tío. Es brutal. En el fondo, nosotros somos unos privilegiados, porque a diferencia de muchas personas, hemos sabido elegir un camino al que dedicar nuestra vida. Hay una asignatura pendiente para el freestyle que debemos conseguir, que la mujer se acerque y se anime a participar en las batallas. Las grandes competiciones son mixtas, sin embargo, son pocas las que llegan a ellas. ¿Qué está fallando? Si es que hay algo que falla. Voy al encuentro de la única mujer que compite profesionalmente en la Batalla de los Gallos y que abrió muchas puertas necesarias. Soy una chica liberal a la que todo le da igual, con un punto de vista que no es superficial. Mis animales favoritos, los koalas y los delfines. Reconozco que en las noches no duermo sin calcetines. Yo aquí soy la mami, por eso ni me despeinas. Hablamos del punchline, obviamente soy la reina. Así que, hermano, sé que te encanto. Ahora sí digo mi nombre, yo soy Erika Dos Santos. Yo. Wey. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de verte. Llevo mucho sin verte. Ya ¿Dónde ves. estás metida? Jope, pues dando vueltas por el mundo, por aquí sigo. La referente femenina de freestyle en español más importante. ¿Estaría bien ese título? Qué bonito suena, pues suena bonito y todo, joder. Déjalo así, me gusta. Una de las cosas que a mí más me llama la atención de tu freestyle, esto es opinión personal y te tengo que felicitar por ello, es el carisma. Creo que eso forma parte de las cosas que no se pueden entrenar, es decir, se tiene o no se tiene. ¿De dónde te nace? Yo creo que me sale solo, ¿no? En plan, yo me encanta el rap, pero si me tuviera que enfocar en algún ámbito de este sería, pues yo creo que el afrotrap, ¿no? Entre que soy africana y que me gusta el rap y lo movido, hace que me mueva más, entonces lo disfruto mucho más que un boom bap que también me encanta, pero me motivo más, ¿no? Me como el mundo, digo, vamos a darlo todo, pues me sale solo, yo creo que es algo que me nace solo. ¿Por qué crees que no hay tantas chicas en el freestyle y qué deberíamos de hacer para invitarlas y animarlas a que participen con nosotros en esta movida?
Pues puede ser por muchas razones, ¿no? Cada día pues intento averiguar un poquito más porque insisto en que cada vez más chicas se metan, que por lo menos sí que sigo viendo que poquito a poco, todo es poco a poco. La razón principal creo que es porque no se suele ver, ¿no? Es en plan, no hay chicas, pues ¿por qué voy a ser yo la primera? Claro, ¿sabes? En plan, claro. no se suele ver, no hay referentes, ¿no? En plan, sobre todo en freestyle, en raperas, ya ahora mismo también hay un número más elevado de mujeres muy conocidas, pero en cuanto a freestylers, hay muy pocas que sirvan como referentes, ¿no? En plan, no se atreven, el freestyle es difícil, no es tan, Claro. no es tan fácil como parece. Yo creo que las mujeres tenemos que querernos más, en plan, porque lo valemos, porque servimos exactamente igual que cualquier otro tipo de persona, y los chicos tendrían que, pues, aceptarlo, ¿no? En plan, normalizarlo. Yo creo que cuanto más se normalice, más fácil será. En el freestyle hay muchos tipos de circuitos y en el underground hay una mujer que está despuntando a pasos agigantados, con un perfil muy distinto al de Erika dos Santos. No soy de punchline, no quiero golpear, no quiero maltratar, sino acariciar la línea. Te doy de mi pan y te metes con mi clan. Are you ready to fight contra mi vena agresiva? A veces se me va, esa es la realidad. Algo siempre cambia cuando subo a la tarima. Te crece mucho más ante la adversidad. La canaria pa' volar, cierra el pico y va para arriba. Yo. Hey, yo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás, tía? Bien, ¿Todo ¿y tú? Bien, bien. Sara Socas, a mí me gustan mucho los títulos para empezar Va. a hablar. ¿Promesa del freestyle underground? ¿Te gusta? Me presiona, pero ¿Te presiona? me gusta también, sí, supongo. ¿Cuál te gustaría? Ninguna, tío. Es que ojalá ninguna. Ojalá que ni Ok. por ser tía, ni por ser nueva en esto, hiciera falta. Sé que todavía sí, porque Coño, pero independientemente seas tía o no, puede ser una promesa. O sea, lo sé, ¿no? pero que muchas veces va ligado a eso, pero no sé. De cara a un par de meses, si he mejorado y he conseguido lo que quiero, te doy yo mi propio título. ¿Te mueves en circuitos super underground? ¿Vas a competir en otro tipo de circuito? ¿Entra dentro de tus planes? ¿Qué falta para eso? Cuéntame. Sí, mira, de hecho, o sea, yo no llevo mucho en esto. 2 años justo desde que lo descubrí, además, 1 año compitiendo. Mira. Y realmente he estado en underground, no, ni por ser la más real, ni por nada, sino porque es un poco donde hay que empezar, yo creo, ¿no? O sea, si no empiezas desde la raíz, tirar para arriba creo que no tiene ningún sentido. Y me gustaría ir a la Red Bull, pero quiero ir preparada. O sea, no quiero que sea un entrar por ser Ya. mujer, ni un entrar sino porque yo me vea preparada y yo misma crea que me lo merezca. Respecto al mundo del freestyle, empezaste como seguidora de la movida, me has dicho, y de repente como elemento activo. ¿Cuál fue el clic? ¿Por qué? Mira, yo empecé rapeando en un cumpleaños de fiesta que vi unos chavales y me flipó. Yo dije, ¿qué están haciendo? Tan borrachos van, ¿sabes? Y no, les flipaba y empecé pues como ellos de coñas, malamente hablando, ¿no? O sea, dije, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, si me gusta tanto, ¿por qué no probar a competir? Además, solamente veía tíos y es que me daba rabia. Me daba como la rabia de decir, contra. Y si yo estoy haciendo esto en casa, ¿Por qué? ¿por qué no en el parque con ellos, ¿sabes? ¿Y por qué crees que pasa esto? Yo creo que es por tradición, digamos. O sea, del mismo modo que hace un par de años nadie pensaría que iba a haber una liga de fútbol como la que hay ahora femenina, por ejemplo. Pero por roles, por cánones, pero ahora eso se está rompiendo. Las tías están diciendo, pues, yo puedo hacer cosas que tradicionalmente han sido de tíos y los tíos lo mismo. Yo puedo hacer cosas que tradicionalmente han sido de tías, como salir a la calle maquillado, ¿por qué no? El mundo del rap, tal y como yo lo veo, es un mundo bastante abierto en cuanto a que no es elitista, me refiero. Por ejemplo, si a ti te gusta el piano, pero no tienes dinero para un piano, te jodes, Pero si te gusta rapear, te tienes a ti Puedes y rapeas. rapear. Entonces, ¿qué falla? Si tú quieres llevarlo como algo individual, tienes que ser tú muy buena, llevar la carga de representar a todas. Además, que a mí, por ejemplo, eso no me gusta nada. Quiero decir, yo sé que la consecuencia de que yo participe en algo es que doy visibilidad, pero a mí no me gusta sentir, o sea, yo no soy Frida Kahlo representando el feminismo ni Simone de Beauvoir, ¿me entiendes lo que te digo? Yo soy Sara Socas y vengo a rapear porque me gusta. Cero colectivismo, ¿no? ¿Cómo ves el freestyle dentro de, por ejemplo, qué sé yo, 5 años? ¿Cómo lo ves
¿Y cómo te gustaría verlo? Como algo mucho más plural, con diversidad, en el sentido de que todo tipo de gente se apunte. O sea, es que me gustaría hasta, yo qué sé, una persona transgénero, es que ¿por qué no? ¿Sabes lo que te digo? O sea, que ya no importara, que ya no fuera raro que determinados colectivos y determinadas personas se apuntaran. Y que, por supuesto, esto siguiera vivo. En Batalla de Gallos hay una mujer que se ha hecho indispensable en el evento gracias a su carisma y a su profesionalidad. Ella no es freestyler, pero comparte escenario con todos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué dices, tía? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? estás? Muy ¿Bien bien. o qué? Muy bien. ¿Estás mirando la nada, pensando en todo? Sí, está esperándote. Queen Mary. Iba a decir para quien no la conozca. ¿Hay alguien que no te conozca? Bueno, todavía habrá gente que no me conozca, ¿no? Que Habrá no siga... alguno perdido por ahí en un búnker. Algún despistado. Hay alguien que me llama Tink también. ¿Sí? Directamente. Ah, bueno. Y bueno, ya sabes. De repente, 2014, si no me equivoco, fue tu primer año debutando como speaker en Gallo. 2016. Hostia puta, 2016. Pero bueno, casi. O sea, podría haber sido, pero es de 2016. Sí, sé que crees que llevo toda la vida, pero llevo desde 2016. Sí. Ok, 2016. ¿Qué crees que supuso tu introducción en el mundo de las batallas y sobre todo que te quedaras como elemento ya fijo, imprescindible que eres a día de hoy? Bueno, pues yo creo que el hecho de que yo empezara en el escenario abre un mundo de posibilidades también a que las chicas podemos participar de las batallas de gallos, pero no únicamente rapeando, porque Claro. yo no soy MC, yo no rapeo, entonces esta posibilidad a mí me hace también estar en contacto con un sector que amo, que es el mundo del hip hop, me Qué gusta guay. mucho, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también da esperanza a gente que se dedica desde otros puntos de vista, ¿no? En este momento, ¿qué crees que...? Porque antes he hablado con una compañera, freestylers, que decían que quizá uno de los problemas por el cual las chicas no se animan a participar en eventos de freestyle o en gallos, por ejemplo, es la falta de referentes femeninos en ambos lados del espectro, digamos. Sí, sí. ¿Cuál crees tú que es el problema o la solución? Efectivamente, yo creo que la tradición en tema de freestyle es que hasta hace unos años, sobre todo bueno, en las batallas a las que yo asistía en 2006-2007, veía que muchas chicas iban como acompañantes en general de alguna figura masculina, de algún novio, de amigos y tal, pero a lo mejor no se lanzaban tanto al escenario. En unos años eso ha cambiado mucho y hay cada vez más chicas haciendo free. Estamos ahora, creo que todos en la lucha activa de aumentar la pluralidad del freestyle. Lo hemos dicho 1000 veces, necesitamos que se apunten chicas, ¿vale? Puedes mirar esa cámara y dirigirte a esas chicas que están en casa con miedo de es que no me voy a apuntar porque tal, son tuyas ahora mismo. Vale, pues nada, a todas las freestylers, que además muchas de vosotras me escribís por Instagram y no sabéis si os vais a presentar o vais a tirar la prueba el año que viene, de verdad, me encantaría que sintáis que este es un terreno seguro para vosotras. Yo estoy aquí para apoyaros a muerte y creo que Los Gallos también. Ha cambiado mucho la película en pocos años y de verdad estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Ojalá pronto no haga falta hablar de géneros y solo seamos un gran número de personas disfrutando de nuestra pasión, el freestyle. Llegamos al final del viaje con una reflexión personal. Para mí, el freestyle es pasión. Es talento y compañerismo. Es humor. Es valentía. Sé que no es perfecto y que en ocasiones puede parecer polémico. Pero también sé lo que nos hace sentir encima del escenario. El freestyle es un arte y como tal, todos, artistas y públicos, debemos cuidarlo y mejorarlo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en los escenarios.